Gloria a Dios. Bueno, usted sabe que estamos meditando en Crónicas, ¿no? En el libro de Crónicas. ¿Cuánto lo están haciendo? ¿Lo están haciendo en la meditación? Bueno, justamente vimos que arrancaba con, para muchos, aburridas y largas genealogías, ¿sí? O sea, y fulanito, padre, hijo de sutanito, etcétera, etcétera, y tenemos todas genealogías, ¿no? Ahí, ¿no? Que por ahí quizás resulta justamente aburrida y a veces cuesta por ahí también hacer una meditación de algo así, ¿no? A no ser que por ahí conozcamos un poquito de la vida de las personas que aparecen en esas genealogías, amén. Pero tenemos que meternos en el contexto justamente en el cual fue escrito el libro de Crónicas, no tanto primera como segunda. La mayoría creen que el que escribió, otros dicen que por ahí no fue él, pero la mayoría creen que justamente fue Esdras el que escribió el libro de Crónicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque era alguien que había estado en cautiverio y que vino justamente, que volvió nuevamente a Israel, ¿no? Y todo lo que él cuenta es en ese contexto. ¿Me está escuchando? ¿Y de qué cautiverio estamos hablando? Si algunos recuerdan, también cuando meditamos el libro del profeta Jeremías, ¿no? Que el Señor le hablaba, fue uno de los últimos con los profetas a través de los cuales le habló el Señor a Israel para que se volviesen, ¿no?, de los malos caminos, para que se arrepintiesen, se volviesen al Señor, para que el Señor sane sus vidas, para que el Señor no los castigue de alguna manera, ¿sí? Y así todos no escucharon, sino que se burlaban de Jeremías, rechazaban a Jeremías y metieron preso a Jeremías. ¿Cuánto están entendiendo? Y aunque metieron preso al profeta, la palabra no quedó presa, sino que se cumplió exactamente como el profeta Jeremías había dicho, ¿sí? ¿Y qué es lo que le decía el profeta Jeremías? No, van a venir, se los van a llevar a todos y quédense tranquilos y van a ir a Babilonia, les decía todo. Y le decía, ¿por qué? Por cuanto fueron rebeldes al mandamiento de Dios, ¿sí? Y en particular, ¿a qué tipo de mandamiento se refería el profeta? Bueno, primeramente el adorar al Señor por sobre todas las cosas, el primer mandamiento, ¿sí? El pueblo de Israel se había apartado y no estaba cumpliendo con ese mandamiento, ¿sí? Y aparte de eso, otro mandamiento fundamental que prácticamente le sigue, porque luego dice el segundo mandamiento, y no tendrás imágenes, ¿sí? Imágenes delante de ti, ni las honrarás, y etcétera, etcétera. Y eso incluía no mezclarse con los pueblos que estaban alrededor de Israel, que justamente hacían este tipo de cosas y no adoraban al Dios verdadero y no adoraban a Jehová de los ejércitos. ¿Me está escuchando? Amén. Y justamente Israel hizo eso. Se casaron, los hombres se casaban con mujeres que no eran de su pueblo, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Y se mezclaban con gente que no era del pueblo de Dios. ¿Y qué ocurría? Esas personas que no eran del pueblo de Dios, ¿qué ocurría? Se cumplía lo que Dios le había dicho. Que cuando se junten con ellos, se unan, ellos los apartarían del verdadero Dios. Y terminarían en la idolatría. Y era lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Ya en esa época de Jeremías. Y ya era el último, ¿no? Y bueno, después se cumplió, no se arrepintieron. Y además, habían otros profetas que decían, no va a pasar nada, este Jeremías es un negativo. Hoy todos quieren ser negativos, pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Es un negativo este Jeremías, no dice que no va a ir, no, y el otro, no, anda a enfrentar, y no, porque ya venía el juicio de Dios. Y llegó el tiempo que Dios decía, bueno, listo, no entienden, cautivos, ¿sí? Durante 70 años. ¿Sí? 70 años en cautiverio. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. La palabra verdadera de Dios se cumplió. Y de los otros profetas, que eran muchos más, eran la gran mayoría, ¿sí? No se cumplió. Sino que le decían, así vas a tener éxito, así va a ser esto. Y le fue todo lo contrario. ¿Me está entendiendo? Porque el verdadero profeta, el que traía la verdadera palabra del Señor, era este Jeremías, al que terminaron metiendo en una cisterna preso, cautivo. ¿Me está escuchando? Y muchas veces pasa así, y en este tiempo sigue pasando así también. Amén. Sigue pasando así. Cada vez son menos los que realmente se hacen base en la escritura bíblica y más los que andan detrás de las fábulas, ¿sí? Y de lo místico, ¿no? Y de lo fabuloso. ¿Me está escuchando? Esto es así. Entonces, ¿qué ocurrió?
Israel terminó justamente por mezclarse con los otros pueblos, terminó cautivo 70 años, hermano. Como dijo Jeremías, se cumplió exactamente la palabra. Y uno de los que después de los 70 años viene y es un promotor también para que el pueblo de Israel vuelva a su tierra, ¿no? E intercede delante de los reyes asirio, persa, en esa época fueron tanto Esdras como Nehemías. Nehemías es otro también. Nehemías y Esdras son contemporáneos, se cruzaron por ahí también y vivieron en el mismo tiempo y vivieron las mismas cosas, que fue el retorno del pueblo de Dios después de 70 años, hermano, que el pueblo de Dios, arrepentido en el medio del cautiverio, clamando a Dios, Dios cumple su palabra y los vuelve a su tierra, los vuelve a su heredad. ¿Me está escuchando? Y así, y en ese contexto es lo que estamos meditando ahora. Por eso aparecen las genealogías, porque era importante, ¿no?, saber quiénes realmente eran del pueblo de Dios, porque se habían mezclado todos, se había armado toda una mezcolanza, digamos, ¿no? Y Dios no quería eso desde el principio, por eso los castigó Dios. Y cuando vuelven, por eso era importante saber de quién descendía, ¿no? Para saber si realmente eran hijos de israelitas, hijos del pueblo de Dios. Entonces, por eso una de las cosas que se mantiene ahí es la genealogía, para saber tu identidad. En la última reunión de hombres que tuvimos, tratamos este tema también, la identidad. ¿Estamos seguros que somos hijos de Dios? ¿O estamos a media o no somos? ¿Me está entendiendo? Por eso era importante la genealogía, para saber qué identidad tenía cada uno, porque si no, no podía acceder a qué cosa, a las propiedades, a las heredades, a las tierras que habían en Israel. Por eso era importantísimo. De la misma manera, hermano, muchas veces, si nosotros no tenemos la identidad clara y sabemos realmente que somos hijos de Dios, no vamos a poder acceder a las bendiciones que tienen que ver con el reino de Dios realmente. No sé si me está entendiendo. Para empezar a aplicarlo un poquito en nuestras vidas. La identidad de hijo de Dios es muy importante para Dios y para su reino. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces, este fue uno de los motivos del cautiverio. Entonces, ¿pero qué ocurre? Dios tiene misericordia de su pueblo, como también había hablado a través de Jeremías, y le devuelve su heredad y empiezan a volver, etcétera, etcétera. Y bueno, pasa un tiempo, viene en un viaje un grupo y luego también viene Esdras, ¿sí? Y Esdras es donde entramos ahora en el capítulo 9, versículo 1, ¿no? Dice que acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes, fíjese, y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estos que vinieron del cautiverio habían pasado unos años, ¿sí? Se cree que habían pasado 100 años más o menos cuando se escribe Crónica, ¿sí? O sea, ya habían pasado 100 años. ¿Y qué hicieron los que vinieron del cautiverio? Se habían olvidado. ¿Por qué fueron 70 años despojados de sus propiedades, de sus tierras, de sus viñas, y etcétera, etcétera? Se habían olvidado. Y lo peor, se habían olvidado de la palabra de Dios, de por qué motivo había ocurrido eso. ¿Y qué hicieron? Dice que se juntaron todos. Hasta los sacerdotes que enseñaban la palabra, los mandamientos, se juntaron, se unieron con esposas que no eran del pueblo de Dios. Los principales, dice, ¿no? Y es tremendo. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy resumiendo, ¿no? Porque han tomado, dice, de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo, o sea, ha sido mezclado. Bueno, y si quiere después lea todo el capítulo 9 porque es tremendo, ¿eh? Pero ¿qué ocurre? Fíjese cuando oí esto, lo que dice Esdras, ¿no? Rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Dígame si algún pastor, bueno, yo de los pelos hoy no me voy a poder arrancar nada, pero si usted me viera hacer algo así, bueno, un tipo me puso a la barba por ahí para que sea, ¿no? ¿Qué diría? Está loco este pastor, ¿o no? Pero de Esdras nadie dice nada, ¿sí? Pero ¿por qué Esdras agarró y se sintió tal angustia que se arrancó los pelos, se arrancó la barba? Ojo, para aquellos que tienen pelo en la cabeza y los que tenemos barba,
es doloroso, ¿o no? ¿Sí? Andá que te arranque. Es doloroso. ¿Pero por qué lo hacía? ¿Qué estaba viendo Esdras? Esdras era un hombre de oración constantemente, hablaba con Dios todo el tiempo y estaba contentísimo de poder volver a la tierra que Dios le había dado. Pero cuando ve que los que tuvieron la bendición de Dios de ser parte del pueblo, de tomar la tierra, de tomar posesión, estaban de vuelta haciendo lo que hicieron anteriormente sus ancestros, y por lo cual fueron 70 años cautivos, estaban haciendo lo mismo. Entonces él ve y dice, no entendieron nada, no puede ser. Y luego, si quieres, siga más adelante, porque acá en Reina Valera tiene como título Oración de confesión de Esdras. Porque hasta acá habla esto, pero después del versículo 6 empieza una oración de Esdras. Por eso después sígala si quieren. Amén. Pero empieza a orar y habla de todo. Fuimos cautivos por esto y hoy de vuelta a nuestro pueblo y pidiendo misericordia. Porque no puede. Hay una gran diferencia, hermano, entre la misericordia de Dios, ¿no? y los frutos de la obediencia. ¿Sí? Si uno es obediente y obedece la palabra de Dios, bueno, sabemos que, podemos, Señor, pedirle, ¿no? Tal cosa. Pero en otras veces, cuando sabemos que no estamos cumpliendo, ¿qué hacemos? Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Es lo único que hacemos. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Dios tiene misericordia. Esto es lo mismo que un padre, siempre lo digo, ¿no? Un padre, vino tu hijo con hambre a tu casa, ya no vive con vos, ¿qué le vas a decir? No, andaste a tu casa, andá. No, y le vas a dar un plato de comida, ¿entendés? Eso se llama misericordia. Dios hace lo mismo con sus hijos, ¿sí? Pero nos quedamos ahí. Y después están los que viven de la misericordia todo el tiempo y aquellos que deciden empezar a amar a Dios de verdad y le empiezan a obedecer. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Y acá había un grupo que dice que, es tremenda esta historia, hermano, y es una, creo, yo cuando la leí, cuando empecé a venir a la iglesia, ¿no? hace muchos años ya, y cuando me topé con esta historia, para mí fue una de las historias más terribles, más fuertes que me encontré. ¿Por qué digo esto? Porque si después te sigue leyendo, hay muchos que se unieron con Esdras, ¿no? En esa angustia, en esta oración también, mucho pueblo, ¿no? Y muchos de los que estaban ahí, que entendieron que estaba esto mal, ellos mismos habían tomado esposas extranjeras que no eran del pueblo de Dios. Y habían tenido hijos algunos. Y al final ellos mismos le proponen a Esdras y dice, diriginos vos y vamos a separarnos de las extranjeras y de los hijos que hemos tenido con ellas. Díganme si no es duro. Por eso digo, cuando yo lo leía digo, ¡wow! Y eso fue lo que hicieron. Si querías permanecer dentro del pueblo de Dios y querías que no ocurra lo mismo, que vuelva al cautiverio, porque eso es lo que ellos estaban entendiendo, se tenían que separar de sus esposas que no eran del pueblo de Dios, de sus hijos que habían tenido también. Las tenían que despedir. Por eso digo, díganme si no es duro. Por eso, ¿no es cierto? Hay un viejo, mezclo algunas cosas, ¿no? Hay un viejo refrán, ¿no? Es preferible prevenir que curar, ¿sí? Por eso digo, a mí eso siempre me impactó, ¿no? Y llegó a ese punto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto fue en el Antiguo Testamento, quédese tranquilo. Quédese tranquilo, amén. ¿Por qué? Pero sin embargo nos da una idea de lo importante o de lo fuerte que es para Dios primero que no se le obedezca a su palabra, ¿sí? Porque era un mandamiento. No te unirás, tal. Y ellos lo hacían igual. Y después vinieron las consecuencias. Pero aparte Dios les decía por qué, hermano. Les decía por qué. No se unan porque van a terminar idolatrando, se van a apartar de mí, se van a meter en las cosas que hacen ellos. Y así ocurría. Por ese motivo Dios termina expulsando a Israel de su propia tierra. Y todo un desastre, hermano. Es más, no volvieron todas las tribus, algunas se perdieron. Hay todo un tema, ¿sí? Pero vemos que hoy en día a nosotros, ¿sí? Dios no nos pide que hagamos esto literalmente, pero en 2 de Corintios 6:14 dice la palabra del Señor que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y esto va para todas las esferas de la vida, ¿sí? Tanto como para casarse, para tener amistades. ¿Por qué? Porque ocurre justamente lo que el Señor le decía.
te terminás enganchando con eso y te terminás apartando de Dios, casi irremediablemente. ¿Me está escuchando? Y esto va más que nada, bueno, de vuelta, no es que Dios ahora te dice que dejes a tu esposo incrédulo o a tu esposa incrédula. Hoy Dios no nos ordena eso. Es más, ¿sabes qué dice la palabra en cuanto a eso? Si tu esposo o tu esposa incrédula consiente en vivir con vos, aunque vos ahora sos cristiano, no te separes, dice. Lo aclaro por las dudas. Ya que termina la reunión, me dice, pastor, ¿me está entendiendo? O sea, por eso digo, pero en ese tiempo de ley era más rigurosa y fue riguroso y fue tremendo, ¿no? Pero sin embargo lo cumplieron. ¿Por qué? Porque si no perdían todo de vuelta. Eso es lo que ellos entendían. Pero hoy para nosotros en lo espiritual sigue siendo lo mismo, hermano. ¿Amén? O sea, aquellos que tienen la oportunidad de comenzar una vida, o sea, en pareja, lo que sea, tenemos la oportunidad, o tuvimos la oportunidad, tenemos que hacerlo justamente con alguien que sea el pueblo de Dios. Amistades también, hermano, es lo mismo, ¿sí? Por eso llenó unas, y después dice más, ¿qué parte tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parte tiene Dios con Satanás? Dice, ¿no? Dios no quiere la mezcla, ¿me está escuchando? Nadie puede decir gloria a Dios todavía. Entonces, tenemos que entender esto, ¿no? Y muchos dicen, bueno, pero yo conozco a algunos que se casaron en la iglesia, todo bien, ¿sí? Y son un desastre el matrimonio. Puede ser, porque el matrimonio es de dos, ¿cuántos saben? ¿Saben que son de dos? Si ven deben ser uno, etcétera, etcétera, cuando se unen, pero el matrimonio son dos personas, siguen siendo dos personas totalmente distintas, ¿sí? Y a alguno le puede haber un berrinche en el medio del camino y bueno, y le gusta otra cosa. ¿Qué vas a hacer? No sé si me está entendiendo. ¿Amén? Pero, ¿qué pasa? Dios va a respaldar siempre su palabra. Y su palabra dice eso. ¿Sí? Entonces, aunque ocurran cosas, Dios va a respaldar a aquel que cumplió con su palabra y que se sujetó a su palabra. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? Y a su nombre. Entonces, eso es lo que ocurría y vemos lo terrible que es para Dios. Y saber por qué también, ¿no? Y bueno, ¿y hoy qué nos pasa? ¿Qué le pasa hoy a la iglesia? La mayoría de la iglesia y de los cristianos, hermano, ¿sí? Se están mezclando. Por ahí no se casan con gente, ¿viste? Con un satanista, no se casan con un brujo, qué sé yo, o por ahí, no sé. Pero se mezclan con amistades, ¿no? Y entran en el mismo juego. Y cuando te querés acordar, hermano, estás más del lado de las tinieblas que del lado del reino de la luz. Es una cuestión simple. Yo cuando empecé en la iglesia y estaba en el grupo de jóvenes, me acuerdo que tenía una líder que nos dio algunos trabajos y digo, ¿sabe qué? A mí me ayudó mucho, ¿sí? Esos trabajos escritos, teníamos que responder y una de las preguntas era si estoy más tiempo con un grupo de gente que no es creyente y menos tiempo con un grupo de gente que es creyente o con los creyentes. ¿Quién me va a influenciar más? Decía, ¿no? Aclarando de que no en situaciones obligatorias, ¿no? Sino con quien vos querés estar. A ver, vos vas a trabajar y bueno, tenés compañeros de trabajo que por ahí no te los bancás, pero los tenés ahí. ¿Cuántos están entendiendo? Están ahí. Vas a la escuela, vas a tener compañeros que por ahí no te lo bancás, pero es obligado, tenés que estar ahí. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Amén? No se refería a eso, sino la pregunta apuntaba al tiempo que vos podés, digamos, tomar control, ¿no? Decidir en qué utilizar ese tiempo. ¿Dónde lo usás? ¿Lo usás en orar, en estar con Dios, en estar en la iglesia o estar con gente que no ama a Dios? A eso apuntaba la pregunta. Entonces, ¿quién te va a influenciar más? Y obviamente con los que más tiempo pasás. Es inevitable, hermano. Somos seres sociables. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí? Y un hijo de Dios cuando va creciendo también, cuando nace, es como un niño nace, ¿no? ¿Y qué nace? Por lo general nace en un matrimonio, en una familia, se va generando. ¿Y cómo se va formando ese niño? De acuerdo al entorno que tiene, ¿sí? De acuerdo al entorno que tiene. Y luego al entorno que va creciendo, al entorno de los padres, que va decidiendo que son sus amigos, y etcétera. Y así sucesivamente. De la misma manera, uno como hijo de Dios, hermano, necesita tener un entorno social también, porque somos sociales, Dios nos creó sociales, ¿sí? Para poder crecer como hijo de Dios. Es una cuestión simple, casi natural, podríamos decirlo, pero que se puede aplicar totalmente en el mundo espiritual. Y que le digo, hace 30 años que lo vengo viendo, ¿sí? Lo he visto. ¿Sabe cuántas personas he visto, hermano, nacer en Cristo, crecer y de repente vos decís, ¿qué pasó? Es súper espiritual y
Tomaron una decisión, empezaron a utilizar el tiempo que les quedaba para estar con personas que no amaban a Dios y se terminaron dejando influenciar y fueron arrastrados y bueno, y se fueron quedando. ¿Cuánto están entendidos? Y muchos que incluso también, bueno, ese es ya otro tema, pero cuando servís a Dios también y se han metido con personas, ni hablar, con personas que no amaban a Dios, dejaron de servir totalmente a Dios. Porque es así, hermanos, es una cuestión simple. Amén. Y a su nombre. Entonces, hoy tenemos una iglesia que se mimetiza con el mundo, ¿no? El otro día contaba la pastora, ¿no es cierto? Que yo la verdad que no recuerdo si me contó o no me acuerdo. No, pero ella contó una experiencia de su madre, ¿no? Que subieron al colectivo, ¿no? Y que se encuentra el hermano, ¿sí? En el colectivo. Que sabían que ella se había hecho evangélica, estamos hablando hace más de 40 años, ¿no? 40 y pico de años. Y que en la época de esa, al ser evangélico, por eso era el medio loco el evangélico, ¿viste? Porque tenías que ser loco para ser evangélico, ¿eh? Te insultaban, te hacían cosas, ¿no? Hoy en día, bueno, ahora vamos a pasar a eso, ¿no? Pero bueno, ¿y qué ocurrió? Que subas al colectivo y que tu hermano, por no ser creyente, por ser creyente, vos lo quieras saludar y que te mire y que te escupa, como dijo, como contó la pastora. ¿No? Y te digo, y muchos te decían, para mí vos estás muerto, no existís. Traicionaste la tradición familiar, como si fuera, ¿viste? Y te dejaban de lado. Hoy es al revés, ¿no? Los cristianos no se pueden despegar muchas veces de los que no aman a Dios, aunque sean familia, ¿no? Y aunque los arrastran para otro lado. ¿Me está entendiendo? Antes nos dejaban solos por eso nosotros. Casi que ni teníamos que esforzarnos mucho, ¿no? Pero recibíamos maltrato, hermano. Recibíamos maltrato, de repente una reunión familiar que vos... yo me acuerdo, a mí me pasó, me hizo acordar eso también en una reunión, ¿no? Un almuerzo, estaba una de mis hermanas, y ella me empieza a hablar de una Biblia, ¿no? Y yo le digo, sí, porque esa Biblia... no, me dice, pará, me dice, no me vengas a hablar de la Biblia. Yo la miro y le digo, pero si la Biblia la mencionaste vos. O sea, hay demonio atrás de todo eso, hermano, ¿eh? Quédese tranquilo, ¿eh? ¿Sí? Ni ella... Y si no sabía... No, pará vos, le digo, vos me empezaste a hablar de la Biblia, yo ni la mencioné. Es más, yo tenía cuidado de no hablar para no generar, ¿no? Algún tipo de disturbio, digamos, ¿no? Y bueno, eso nos ocurría a nosotros, ¿sí? O gente que te quería pegar en la calle si te encontraban predicando, eso ocurría. En una oportunidad estamos predicando el Evangelio, vamos entrando a una villa, me acuerdo, con un hermano, y vamos entrando y van saliendo dos muchachos y nos sacan unos revólveres así. Aleluya, nos decían, y nosotros con la Biblia mirando. Pasen, nos decían. O sea, cosas así, hermano. O sea, y bueno, y ni hablar a algunos que se enojaban y te venían con palo. O sea, nosotros hemos pasado esas cosas. ¿Y ahora qué pasa? Ahora, gracias a Dios, la verdad que qué bueno que ustedes no tienen que vivir ese tipo de cosas. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Aunque digo, cada tanto va a haber seguramente alguna cosita como esta, ¿no? En alguna reunión se van a dar cuenta ahora. Porque detrás de eso, hermano, está el diablo tratando de que vos vuelvas atrás. Eso es lo que tenemos que entender siempre. Y hoy pensaba, ¿hoy qué pasa? Hoy prácticamente no está eso, ¿no? Hoy te dicen, sos evangélica, vas a la iglesia, qué bien. Bueno, yo respeto tu creencia, ¿sí? Pero venite conmigo al baile, venite a esta reunión, vamos a ver tal cosa, ¿sí? Pero yo te respeto, yo te respeto, o sea, y hasta te tratan bien, hasta te tratan amablemente. O te dicen, qué linda la iglesia, la gente de la iglesia. Gente buena, ¿sí? Pero vení conmigo a esto, vamos a hacer... No sé si me está entendiendo, ¿sí? Porque el diablo dice que utiliza estrategias, ¿no? Va cambiando. Va cambiando las estrategias, pero sigue siendo diablo. ¿Cuánto están entendiendo? Pues dice la palabra, pues no ignoramos o no ignoremos sus maquinaciones. El diablo está pensando de cómo hacernos apartar de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Y una de las cosas que le funciona, pero muy espectacularmente, justamente es la mezcla, hermano, ¿sí? Es la mezcla, las amistades, los familiares, y bueno, y cuando te querés acordar, se van perdiendo todo. Y esto es lamentable, hermano, pero es lo que está ocurriendo. Al diablo le está resultando más eficaz esto, ¿sí? Que la persecución que por ahí teníamos antes, que la agresividad que por ahí recibíamos antes. Ahora por ahí es más bien verbal. Yo conocí, me acuerdo, un hermano, ¿no? Que ya partió con el Señor, y él me contaba. También eso me impactó, porque yo decía, menos mal que no me tocó vivir en ese tiempo, o ser evangélico en ese tiempo, ¿sí? Y me contaba él que, claro, fue una campaña,
en una provincia, fue a una campaña, era santiagueño, era en Santiago del Estero. Fue a una campaña y claro, él vino contento. Se enteró el hermano mayor que había ido con los locos evangélicos y le dio una paliza terrible. De ahí en más no pisó más esos lugares por miedo del hermano. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Estoy hablando ya, qué sé yo, hace como 60 años atrás quizás también. Y eso ocurría, hermano. Por eso digo, pero después al diablo eso ya no le fue funcionando, etcétera, etcétera, y ahora utiliza otros medios que le funcionan muy bien también, ¿no? Hoy, como decimos, estamos acá, y después están las redes también, porque ¿con quién te juntás? Antes te juntabas, vos veías a los pibes en la esquina, ahora casi, no sé, por lo menos en mi barrio casi no hay un grupito nada más que los conocemos todos, pero antes en cada esquina habían barritas, ¿no? Era así, por lo menos en mi época. Hoy ya no se ve eso, ¿sí? Pero ¿dónde se juntan? En las redes, ¿sí? Ahí lo encontrás, ¿eh? Ahí está. Yo me acuerdo cuando muchos me mandaban solicitud, ¿no? Y después empecé a descubrir algunas cosas, ¿no? Claro, estaban todos conectados. Aparecía el pastor ahí y de repente tic, 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 se empezaban a desaparecer todos. Y después no tenían tiempo para hacer la meditación, no tenían tiempo para, etcétera, etcétera. ¿Amén? Bueno, hoy esos lugares también, y muchos son atrapados ahí. La otra vez comenté también redes, ¿sí? Justamente por algo le dicen redes, ¿eh? Puede ser una red porque ojo, dentro de la iglesia también podemos armar redes de contención espiritual, redes de meditación bíblica, está buenísimo, pero el diablo también tiene sus redes. Entonces tenemos que saber en dónde nos metemos y en dónde quedamos atrapados también, ¿sí? La palabra también decía que aquellos que militan, aquellos que han decidido servir a Cristo, ¿no es cierto?, correctamente, dicen, no se enredan en los negocios de esta vida, o sea, enredarse. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando uno se enreda? ¿No? Yo no sé si a alguno le pasó alguna vez de enredarte con algo, ¿no? Yo me acuerdo en el mercado había unas cintas que creo que eran, no sé si eran de las manzanas, cajones de manzana que venían. Bueno, eso después quedaba y no se cortaba porque eran muy duras. Entonces quedaban así alrededor y vos por ahí ibas caminando por el mercado y se te metía uno entre las piernas y quedabas ahí, ¡pum! Casi siempre terminabas en el piso, ¿sí? Era casi una regla eso, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa cuando uno se enreda, termina caído, hermano, termina postrado. ¿Me está escuchando? Entonces, si verdaderamente queremos ser pueblo de Dios, ¿no? Tenemos que entender lo que Dios quiere verdaderamente. Y sí, es duro muchas veces, ¿eh? Es duro. Muchas veces vamos a tener que dejar amistades de lado. Esto es menos así de simple. Si querés seguir a Cristo, ¿no? Siempre cuento, yo tenía dos amigos, bueno, tenía muchos, 1 millón, pero los que más cercanos, bueno, eran 3, ponele. Y uno era como un hermano, ¿no? Andábamos de los 12 años juntos. Y bueno, cuando acepté a Cristo, bueno, lo invité un par de veces, no quiso saber nada, pero ¿qué pasaba? Él me quería llevar para el otro lado, yo lo quería llevar para la iglesia, él me quería llevar para el otro lado. Y era la lucha, ¿no? Hasta que un día dije, no, entendí. Gracias a Dios entendí. Y no lo vi más, ¿sí? No lo vi más. Pasaron los años, muchos años, ¿eh? Ya casi, no sé, la iglesia tiene 20 años. Y bueno, ya habían pasado como 9 años, ¿no? Que yo estaba en la iglesia y me había mudado de mi casa. Y este muchacho me iba a buscar a mi casa. Yo no estaba, obviamente, me había mudado. Y mi mamá, que justo iba a venir para mi casa, me lo trae. Y me aparece ahí con mi amigo en casa, ¿sí? Bueno, y yo ya pensé, orando, digo, no me veo algo. Él sabe que yo ahora soy amigo de Cristo, así que bueno. Y me cae para la fiesta re mal, bueno. Termina aceptando a Cristo. ¿Me está escuchando? Ahí recién, Él solo cuando quiso me buscó. Por eso es lo importante, hermano, que a veces decisiones dolorosas que hemos tomado en un momento, pero luego con los años nos dimos cuenta que fue lo más sabio que pudimos haber hecho, ¿sí? Y te digo, a veces cuando uno es más jovencito es más complicado la cosa, pero por eso nosotros que somos mayores tenemos que tratar de enseñar lo que dice la Escritura. ¿Sí? Dice, instruye al niño en su camino. Ya de chico tenemos que explicarle esto, ¿eh? Muchos lamentablemente se arrepienten después que ya está todo hecho, pero bueno, gloria a Dios igual, ¿no? Que reconozcan. Amén. Entonces, esto ocurre. Y después también otra cosa que muchas veces pasa, ¿no? Que se dice, bueno, viste, no es cristiano, no es de la iglesia, pero es bueno. ¿Eh? ¿Sí? Es bueno. Yo me acuerdo siempre, Piluso es bueno. ¿Cuántos se acuerdan? Es bueno y divertido, ¿alguno se acordará? Y muchas veces, pero es una persona buena, ¿sí?
Y lo toman y bueno, ¿viste? Bueno, padre, bueno, pero es buenito, entonces lo dejamos que se junte. Y cuando te querés acordar, cuando te enteraste, están enredados, están mezclados, están idolatrando cualquier tipo de cosa que vos jamás le enseñaste y ya es tarde. ¿Cómo se lo saca de la cabeza? Pues de vuelta, es preferible prevenir que estar curando. Y a veces no hay, lamentablemente, a veces cuando nos damos cuenta ya no hay nada para curar, porque se destruyó todo. ¿Me está entendiendo? Hablo de los niños. ¿Y cuántos grandes, hermano? ¿Cuántos grandes? Ya grandes, entendiendo lo que es el cristianismo, lo que es realmente ser un hijo de Dios, ¿no? Y en algún momento difícil, por eso digo, uno tiene que ser sabio, hermano, ¿sí? Y en algún momento difícil terminan acudiendo a una persona buena, pero no cristiana. Y le terminan contando los problemas de su vida, y etcétera, etcétera. ¿Cuánto esa persona? ¿Qué consejo te va a dar? Y ni hablar si es un tema por ahí matrimonial, te va a decir, bueno, déjalo, sé feliz. ¿No escuchó esa frase? Déjala, sé feliz. ¿Qué consejo te van a dar? Si no tienen un fundamento bíblico. ¿Me está entendiendo? Entonces, digo, aún siendo grandes, muchos cometen ese error. ¿Pero por qué cometen ese error? Por lo que hablamos la otra vez, hermano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan cuáles son los principios que tenemos que tener como cristianos? ¿Amén? Para poder permanecer firmes. La oración, la meditación de la palabra y el congregar. ¿Sí? Y el congregar. Porque si no, siempre vas a estar débil. Nunca te vas a poder fortalecer. Esto es lo mismo, hermano, no sé, que vos quieras levantarte de una situación, no sé, estás desnutrido. ¿Y qué? Necesitas nutrirte, necesitas alimentarte correctamente. Pero si vos estás comiendo palabras, después un día te estás metido en internet comiendo otra cosa y así sucesivamente, nunca te vas a fortalecer, vas a ser siempre un cristiano débil. Y la Biblia habla también de los débiles. Habla de los débiles. Que debemos sostener a los débiles, ¿pero para qué? Para que empiecen a ser fuertes nuevamente. No para cargarlos toda la vida. ¿Me está escuchando? ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, al ver este tipo de cosas, y yo digo, hermano, lo he visto en todos estos años, personas que te digo, sin entendimiento, sin conocimiento de la Escritura, que por ahí te decían, no sé, mi hija es tal cosa, y yo quiero que se case, no sé, con fulanito, no importa si no es cristiano, pero que por lo menos trabaje. ¿Viste? Y eran siervos de Dios. Y yo decía, ¿qué te dice? Eso no es extrabíblico, es antibíblico. No sé si me está escuchando. A ver. O no sé, o que se... al revés, ¿no es cierto? O mi hijo, no importa si la chica es buena. Todo bien, hermano. Pero a ver, que uno diga que eso está bien, está mal. Si ocurrió, bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. Después trataremos de acompañar lo más que podamos. Ojalá que la persona termine aceptando Cristo alguna vez, pero casi es muy complicado. Amén. Es muy complicado, pero oramos obviamente para que eso ocurra, para que puedan estar bien. Pero no es lo que dice la palabra. Entonces, si nosotros decimos lo contrario, aún como hijos de Dios, a nuestros propios hijos, estamos haciendo lo que hizo el pueblo de Israel. No sé si me están entendiendo. ¿Me está escuchando? Estamos diciendo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Y Dios respalda su palabra, no lo que a mí me parece bien, no lo que a mí se me ocurre. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que entender. Y sinceramente, que a mí hoy me causa mucha pena. ¿Sí? Y quizás a veces me dan ganas de hacer lo que hizo Esdras. Porque lo veo, pero de ese año, hermano. ¿Qué te digo? Y él me dice, bueno, pero lo de la iglesia son perfectos. Y más vale que no somos perfectos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hace poco se lo dijo a una persona. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los que están en la iglesia? Los necios, los débiles, y hay una larga lista. Porque a eso llamó Dios, dice la palabra, a eso llamó Dios. Obviamente, no para que sigamos siendo lo mismo, ¿está claro? Pero hay un proceso, pero bueno, en la iglesia es eso, y es lo que Dios manda. Y sí, más vale. O de repente también, siempre se, la iglesia, no, pero porque son hermanos en Cristo. Eso, hermano, a mí siempre me causó una cosa rara. No, porque bueno, es verdad, y yo venía de un grupo, en esa época, podríamos decirlo, bastante cerrado, ¿no? Como que era el grupo de los heavy metal, ¿no? Nosotros decíamos, somos pocos pero buenos. O comprometidos, por así decirlo.
¿no? Y íbamos donde teníamos que ir. Pero ¿qué ocurría? ¿Qué pasaba? ¿No? Que cuando yo llegaba a la iglesia y veía, ¿no? Y bueno, estábamos nosotros y escuchaba muchas personas que, si venía uno que no era cristiano, ¿no? Y lo trataba mal, lo maltrataba, lo insultaba, que decía, bueno, pero no es cristiano, no es un hijo de Dios. Que el Señor lo bendiga. Ahora, si algún cristiano, no sé, no lo saludó, se olvidó de saludarlo, no sé, o de repente sintió que lo miró mal, no, ponían el grito en el cielo, hermano, ¿sí? Ya estaban ahí, Señor, envía fuego, ¿no? al hermano. Al otro no. O sea, yo sinceramente yo no entendía eso. Bueno, a ese tipo de grupo llegué yo. Y con el tiempo, cuando pude empezar a enseñar, empecé a enseñar estas cosas que les estoy enseñando a ustedes, hermano. Dice la Biblia, prefiriéndonos los unos a los otros. Que tenemos defectos, por supuesto, somos defectuosos todos. Seguimos teniendo defectos, pero ¿qué dice la palabra? Que acá es donde el Señor nos quiere. Que nos quiere unidos a gente que ame a Dios. Después, bueno, después podemos entrar en el tema de la falsa doctrina que hay hoy también metida dentro de la iglesia, que ya en otro tema, en otras prédicas lo hemos hablado también, ¿no? Pero hoy estamos hablando más que nada de eso, que también está fuertemente arraigado dentro de las iglesias, y muchas iglesias están en la misma, y meten cosas que realmente no agradan a Dios. Podemos hablar muchas veces también, cuántas veces en iglesias, ¿no? Porque a ver, lo de afuera, ¿qué hacen? ¿Qué hacían esta gente que no amaba a Dios? Y tenían adivino, hechicero, curandero, horóscopo, andaban con el zodíaco. Sí, no me miren así con esa cara. Andaban con todo ese tipo de cosas. Y hoy muchos no andan con eso, pero viste, andan con una palabrita profética por acá, que Dios me dijo esto, y es exactamente lo mismo. Y dentro de Israel también estaba eso, porque creo que muchos de estos profetas truchos que estaban ya en la época de Jeremías, se contagiaron de lo otro, de lo que hacían los demás, por eso andaban con los cuernos y todas esas cuestiones, ¿sí? Pero Dios respaldó su palabra. De vuelta, Dios respaldó la palabra de Jeremías, hermano, se cumplió, aunque el otro lo maltrataron, aunque el otro se rebelaron, fueron a pelear igual, no se entregaron como Dios le había dicho en esa oportunidad, porque no tenían que pelear, se tenían que dejar llevar cautivo, esa era la palabra de Dios. Decime si no era dura también. ¿Pero por qué? Por toda la rebelión que habían hecho, no era por otra cosa. Entonces, cuando sufrimos las consecuencias de nuestra rebelión, hermano, lo único que nos queda es pedirle perdón al Señor, arrepentirnos y volver a empezar con Dios. Que eso es lo que nosotros hoy tenemos en el tiempo de la gracia del Señor. Y eso es lo más bueno. Tenemos posibilidad de volver a empezar, ¿sí? Pero tenés que apartarte, ¿sí? Y ya creo que la prédica pasada también era media similar, ¿no? El que predicó la pastora. Es media similar. Es tiempo de tomar decisiones, hermano. Cristo viene pronto. Cada vez esto se complica más. Todo a nivel global están pasando cosas, se están preparando cosas, hermano, porque Cristo viene pronto. ¿Sí? Y bueno, y ahí sí vamos a ver. Porque dice que uno será llevado, el otro se quedará. Bueno, eso es palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie ya y vamos a estar orando al Señor.